Creo que ya está grabando, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, eh, eh, un saludo a todas las personas presentes. Eh, Agradecí el grupo, el grupo Cultura, Naturaleza, Territorio, la tercera charla de este ciclo de conversaciones de este año, titulado La geografía ambiental en debate, interrogantes y propuestas para actuar en clave situada. Esta ocasión nos va a estar acompañándonos Facundo Rojas, que es quien está presente. Hola, Facundo, y creo que no sé si al final se va a poder conectar más adelante Pedro Urquijo, pero el título de la charla, de la conversación de hoy, lo ambiental en la geografía entre la teoría y y la praxis. Eh, Nada, dejarles invitadas a seguir participando de este ciclo que hasta ahora la verdad que ha sido bastante enriquecedor para el grupo porque se han establecido diálogos no solo con otras disciplinas, sino que también con otros públicos, digamos, no solo académicos, y eso creemos que enriquece la conversación y también da cuenta de la potencia que pueden llegar a tener estas actividades. No sé, Cita Gonza, si presento yo también puedo presentar así como un pequeño CV de Facundo, o bueno, Como quieras, si querés sigo yo, como tengas ganas. bueno, si querés, tienen... Bueno, gracias. Dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En línea con lo que estaba diciendo Santi, este es el tercer encuentro de este ciclo. El primero se tituló Un puente demasiado lejos, posibilidad histórica, potencial y límites de la geografía ambiental, que estuvo a cargo de Marcelo López de Sousa. El segundo encuentro fue el de Poshumanidades Ambientales, una aproximación desde la filosofía contemporánea, que estuvo a cargo de Noelia Billy. Y como recién decía Santiago, este tercer encuentro se titula Lo ambiental en la geografía, entre la teoría y la praxis, que va a estar a cargo de Pedro Urquijo y Facundo Rojas. Pedro Urquijo es investigador titular del área de Historia Ambiental, Poder y Territorio en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Autónoma de México. Es doctor en Geografía por la UNAM, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacana y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor en el posgrado en Geografía de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su línea de investigación gira en torno al paisaje cultural, la geografía histórica, la historia ambiental y el pensamiento geográfico. Pedro, como nos adelantó Facundo, está en Costa Rica, con lo cual estaba con algunos problemas de conexión, pero esperemos pronto poder tenerlo aquí presente. Facundo, quien va a estar haciendo la presentación, Rojas es investigador adjunto del CONICET y profesor de Epistemología de la Geografía y de Ecología Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es doctor en Geografía por la UNCUYO, investiga procesos ambientales a partir de documentación histórica, especialmente en procesos territoriales vinculados a bosques nativos e hidroclimatológicos. Ha dictado cursos de posgrado en diferentes universidades argentinas y del exterior. Ha participado de proyectos de investigación a escala nacional e internacional. Es vicedirector del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, integrante del Comité del Doctorado de Geografía y del Consejo Editorial del Boletín de Estudios Geográficos. Integra el Consejo Editor de la revista Punto Sur, el Comité Científico de la Revista de Estudios Socioterritoriales y el Consejo Editorial de la Revista de Estudios Sociales Contemporáneos. Fue elegido integrante del Consejo Directivo de Alianigla desde el año 2023 y es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA. Hecha esta presentación, Facu, dejamos la presentación en tus manos y bueno, te escuchamos atentamente. Como hacemos siempre, damos ahora un espacio para escuchar la disertación y posteriormente abrimos el micrófono para preguntas, intercambios y comentarios. Bueno, Gonza, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Cita, Perla y a todo el instituto y el departamento que es un gusto para mí, un honor poder conversar con ustedes. Hay también otros asistentes
que admiro mucho intelectualmente, así que es un lindo desafío este. Esperemos, acá voy a ver si puedo compartir. Ahí se ve la presentación, que no soy tan canchero con Teams. Sí, se ve, pero Bueno, como a todavía en ver, modo... ahí la Ahí, puse, ahí ahí sí. puede ser mejor. Bueno, la presentación y toda la ponencia la hicimos con Pedro, también estamos escribiendo algo al respecto. Y como ya dice el doble título, porque habíamos hecho, pero queríamos aprovechar lo lindo del flyer que hicieron, em, nos parecía que después de las dos conferencias que han sido muy buenas de Marcelo y Noelia, eh, quizás podíamos entrar a este tema por otro lado, ¿no? Y de ahí un poco el título que lo vamos a ir desanudando, tratando de ver a lo largo de esta conversación. Entonces uy, ahí se me han puesto, eso es uno, dos y tres, ya encuentro el primer error, no es uno, uno, uno. Entonces, un primer punto sería, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, ¿qué sería lo ambiental, ¿no? La geografía. Esto de la geografía ambiental, esta, esta discusión que viene de tiempo. Después, para tratar de ver qué sería lo geográfico en los estudios ambientales, ¿no? Si hay algo que podemos llamarlo geográfico, esa particularidad. Y por último, para tratar de ver cuál es nuestro punto de vista sobre la geografía ambiental dentro del concierto de la geografía, pero también de las ciencias ambientales. Desde ya, adelanto, spoileo, como dicen ahora, intentamos hacer un abordaje bastante empirista, digamos, de nuestras experiencias, Pedro en el SIGA y yo desde acá de Mendoza. Un poco obvio, pero arrancamos de preguntas que me parece que todavía en los grupos que trabajamos nos hacemos, ¿no? Una pregunta es si toda la geografía es ambiental, si, y en torno a eso podríamos preguntar al revés, si todos los geógrafos trabajan lo ambiental o se autoperciben que trabajan lo ambiental. El otro día un colega me decía, yo me quedé muy atrás con lo ambiental, hago otra cosa. Claro que bajo una acepción amplia de lo ambiental, que es toda la relación social-naturaleza, yo le podría haber dicho a mi colega, no, vos no te has dado cuenta, pero trabajás lo ambiental. Pero, digamos, vamos a salir de ese planteo puramente teórico para tratar de ver también en la práctica, o en la praxis que le decimos, estas cuestiones. Después podemos ver si los estudios ambientales en general, eso que es un gran, una amplia corpus de disciplinas y campos de estudio, trabajan lo geográfico, ¿qué pensamos nosotros? Y por último, y acá entramos en un poco donde queremos preguntarnos varias cosas, de las cuales tenemos casi ninguna respondida, pero nos parece que un poco para empezar a desilvanar esta cuestión es que muchas de las preguntas o de las respuestas se hacen en dimensiones distintas. O sea, se hacen preguntas, por ejemplo, de un carácter ontológico, y se responde metodológicamente o viceversa, ¿no? O de la práctica, pero se te está preguntando en un sentido más del ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, vamos a coincidir varios en que la relación sociedad-naturaleza es la definición de varios de estos campos, como ahí pueden ver. Si van a la página de la Sociedad Latinoamericana Caribeña Historia Ambiental, ahí la definición es la disciplina historiográfica que estudia las interacciones entre los humanos y el ambiente. O sea, es posible que entonces ontológicamente o en el término más amplio no disentamos de la historia ambiental. Entonces, probablemente los puntos estén en lo epistemológico, en las tradiciones, en los autores que citamos, en lo metodológico, en cómo practicamos, ¿no? Estas labores. Después acá pusimos el grupo de Marcelo López Sousa, el SIGA, el grupo Cultura, Naturaleza y Territorio, que es referencia en el tema, bueno, y otros grupos que también participo de Ecología Política de Latinoamérica. Bueno, vamos un poco rápido porque esto es como introductorio para entrar en calor. Lo ambiental entonces, y acá vamos a tratar de plantearlo no desde una definición concreta que me guste a mí, necesariamente, o mejor dicho, a mí me gusta en este caso
plantearlo en sentido amplio, o sea, mucho vamos a coincidir, quizás la mayoría, de que tiene que ver con esa relación de componentes socioculturales, biofísicos, ¿no? Y sabemos que eso es una vieja tradición que los geógrafos reclamamos, ese linaje, de decir, bueno, eh, depende del autor que nos posicionemos, pero seguro que tiene varias décadas, es parte de una de las formas que se define la geografía, o el objeto de estudio de la geografía, ¿no? Pero acá hay un punto importante y es que lo ambiental, más allá de los geógrafos, y quizás para algunos geógrafos también, y para la sociedad en general o para otras disciplinas, tiene que ver con un resignificado contemporáneo de lo actual, que es parecido, pero no es igual a lo que decía en los 60 o a lo que decía Sauer. En eso voy a decir algo obvio, pero esta charla la hemos tenido, por ejemplo, en las comisiones de CONICET, donde, por ejemplo, en la Comisión de Ciencias Ambientales de CONICET, por ejemplo, para hacerla corta, lo ambiental no es cualquier cosa, no es cualquier relación social. Entonces, podemos disentir de esto, ¿no? Pero es un uso. Y tiene que ver más con esto que son impactos, problemas o conflictos ambientales, ¿no? O sea, son determinados procesos de esa relacionalidad sociocultural y biofísico que es la que tiene una emergencia en las últimas décadas, que tiene que ver con la ambientalización de estos procesos sociales, o parte de ellos, y, y son esos más bien. Después podríamos ampliar que en eso también hay, esto lo agrego yo, hay toda una preocupación más superficial, más naif o como fuera, pero también pero también más de los movimientos sociales de el bienestar, la salud, ¿no? O sea, de distintos lugares lo ambiental toma otro significado y se apropia a muchos sectores sociales más allá de la geografía. Por último, nos interesa decir que si existe una geografía latinoamericana o una mirada latinoamericana de la geografía, o nos preguntamos más bien cómo sería el abordaje de lo ambiental, ¿no? Entonces, hemos hecho una serie de preguntas, que son más o menos las que he dicho, para tratar de ver si podemos conversar hoy. O sea, eh, ¿qué tan geográficas son estas argumentaciones sobre la ambientalización de los procesos sociales, sobre los impactos, los conflictos ambientales? ¿Son geográficas? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cómo debería ser esa geografía ambiental latinoamericana? ¿Mm? ¿Cuáles son las experiencias situadas o aplicadas de este enfoque geográfico? O sea, más allá de toda esta teorización, cómo lo hemos vivido, y esto es lo que vamos a ahondar, Pedro, yo y algunos colegas y las charlas que tenemos para que después ojalá nos cuenten las experiencias de ustedes. Y por último, algo que nos parecía que puede ser también un punto interesante agregar en la discusión es si es coherente y balanceada la producción entre teoría y praxis, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, lo ambiental podemos seguir y podemos, esto lo voy a pasar rápido, pero ya sabemos a qué se refiere, pero digamos que el punto acá eh, sería más bien lo que voy a mencionar, el tercer punto, que hay nuevos conceptos, eh, hay discusión amplia sobre el tema de distintas disciplinas, pero muchas de estas discusiones tienen o se enfocan en cómo integrar, ¿no?, estas dimensiones. O sea, hay un acuerdo que hay dos dimensiones y que en los temas ambientales no se pueden desconocer, pero cómo integrarlas. De forma dualista, se ha dicho, eh, hay que hacer, otros hablan de los ensamblajes híbridos, de enfoques más constructivistas, enfoques más materialistas, ¿no? Entonces, eso ya lo habló Marcelo, ya se habló, en Noelia lo trabajó muy bien, entonces vamos a avanzar de esto, pero vamos a ir a los últimos puntos, ¿no? O sea, eh, ¿qué podemos decir de esta experiencia geográfica sobre esas formas de integración de lo social y lo natural, ¿no? Entonces, de vuelta, hay una gran producción de esto. No inventamos la pólvora acá, ni mucho menos. Hay una gran producción, podemos nombrar muchos geógrafos, por ejemplo, famosa cita de Pattinson, donde habla de que de las cuatro eh, tradiciones, objetos que se podrían tener en la geografía, una es en la tradición anglosajona, este vínculo, ¿no? Man-land tradition. Pero muchos de los que están acá presentes ya han teorizado mucho más que ahora estos temas, ¿no? Em, También ha habido un diálogo con autores anglosajones sobre esto. Entonces, ¿qué podemos decir ante todo esto? Sería la pregunta.
¿Qué venimos a decir nosotros ante todo esto? Eh, y lo primero que venimos a decir es que hay una serie de, bueno, primero que nada, algo bastante obvio, pero que la geografía ambiental no es un corpus homogéneo, porque tenemos eh, trabajos que podríamos ubicar muy todavía en las ciencias más duras ma- o más operacionales, encaminadas a la gestión y al ordenamiento, y otros enfoques que intentan, digamos, superar esto y hacerlo más de enfoques más constructivistas, más sociales. Después hay una gran revisión de artículos en la geografía ambiental y en geografía en general, o la geografía preocupada de quiénes han sido los padres fundadores, los geógrafos, que que ya han dicho algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una lista que es mucho más larga, pero se suele citar a Reclus, a Sauer, etcétera, etcétera, y algunos, como Pedro, es uno de los trabajos que ha hecho. Entonces, digamos, revisar la obra de Sauer, por ejemplo, y los aportes a distintos puntos. Por otro lado, hay estudios críticos, sociocríticos, de geógrafos radicales, que también se revisan y en términos de cuál es el aporte que hacen al problema ambiental, la fractura metabólica, una relectura de Marx, cómo Milton Santos ya habló de estos temas, aunque quizás lo dijo en otros términos. Bueno, Neil Smith habla concretamente, entonces todo eso ya no es nada nuevo. Entonces lo que nosotros planteamos, y acá viene un poco los puntos a debatir, es que quizás es posible que lo ambiental en geografía, siempre en relación al contexto fuera de la geografía y a otros campos, quizás tenga un desfasaje temporal, ¿no? Porque muchos de estos autores que vimos, digamos, no los que han trabajado, pero digamos los canónicos, son autores que trabajaron estos temas hace varias décadas, ¿no? Para poner el ejemplo, a diferencia de Bruno Latour, que hasta hace poco estaba produciendo, ¿no? Eso no está bien o mal, o sea que lo viejo funciona, dice la famosa serie, pero bueno, pero es algo para ver, o sea, creemos que hay poca producción teórica nueva desde la geografía, ¿no? O, por otro lado, hay una revisita a estos autores que nos encanta, pero quizás es insuficiente. Entonces nos preguntamos, yendo al primer punto de esta charla, de lo teórico, cómo estamos en lo teórico, ¿no? Quizás hacen falta nuevos paradigmas, no sé, cómo estamos. Vemos que hay una producción dentro de la geografía en términos ambientales, quizás un poco más débil que en otros campos. Quizás sea cuestión de traducir de otra manera estas perspectivas clásicas y estas metodologías en prácticas que sean más reconocidas como hallazgos hoy, pero en parte eso está pasando y en parte no. O sea, en parte yo no noto, esto ya por eso vamos a la experiencia personal, de que hacia afuera de la geografía o hacia el diálogo interdisciplinar, sea con ciencias naturales, como compartí el ANDEC la semana pasada, o con el Grupo de Ecología Política, las relecturas de Milton Santos sean demasiadas. Podemos discutir por qué. Quizás no lo hemos traducido bien, quizás no lo hemos... Pero hay otros autores, hay otros enfoques que son los que están en boga en lo teórico, ¿no? Después, quizás hay otro desfasaje, digo quizás porque esto es una generalidad como toda injusta, pero es para empezar a discutir entre la teoría y la praxis, ¿no? O sea, de cómo la geografía a veces, por lo menos en varios casos que analizamos, trabaja estos temas. O sea, tenemos un fuerte armado teórico o sólido armado teórico sobre algunas de estas cuestiones. Vamos a exponer, podemos dar varios ejemplos. Voy a tratar de no individualizar, aunque ya hablé de Milton Santos, pero podemos dar grandes ejemplos, pero incluso fuera de la geografía, pero que cuando llegamos a la propuesta, no voy a decir que es como el trabajo, ese famoso meme de la tesis del caballo, pero es como más flojo, por lo menos no es tan novedoso, ¿no? Y un punto de eso es bien conocido, o sea, eh, la mirada la turiana de la teoría del reactor, de sus teorías, de los hibridajes, de los ensamblajes, es muy potente, nos gusta, coincidimos,
Pero es cierto que, y esto no lo inventamos nosotros, esto ya lo dijo Cita y Perla en el 2009, es posible que en términos políticos, si vemos una política, ¿no?, más concreta y en otros términos prácticos, quizás no ha producido un salto más allá de fuera de la discusión académica. No lo sé, o sea, veo que es muy potente en un plano, pero no hay una metodología o una praxis, digamos, que cambie el orden de cosas, ¿no? Em, Eso ya no es algo que pase solo en este campo, o sea, pasa con la interdisciplina y lo transdisciplinar. Hay mucho anunciado y sabemos que es mucho más difícil lograrlo, ¿no? Y por último, y esto eh, nos costó con Pedro escribir estas ideas y que de forma más bien propositiva o apuntando a la discusión, pensamos y tienen que ver los tres cuestiones entre sí. Hay una especie, le pusimos paradoja, no sé si es la palabra, pero hay una búsqueda de un excepcionalismo geográfico. Usó Pedro un poco la palabra eh, de Schiffer que criticaba a los regionalistas de los cuantitativos. Acá es con otro sentido, donde, digamos, de ver qué es geográfico y qué no, ¿no?, en los abordajes ambientales en general, y lo cual está bien, porque toda disciplina está buscando su identidad, o todo ser, podemos decir que busca su identidad, pero claro, muchas de estas teorías, hemos dicho en el punto uno, que no vienen de la geografía, entonces es posible que no encontremos mucho, o que encontremos otra cosa, o que tengamos que producirlo nosotros y no estaríamos produciendo. Entonces, hay como abordaje eh, de otros campos o pensados para otras cuestiones. Puse aquí dos imágenes muy al azar, las puse al final, pero una, eh, nosotros creo que tenemos una gran capacidad los geólogos para hacer distintos mapeos, pero eh, digamos, en parte hay una producción fuera de la geografía y todo lo que es el conflicto ambiental sucede algo así. Hay una visión geográfica del conflicto ambiental, pero también una visión hacia afuera y eso va a tener relación con los otros puntos. Entonces, eh, nada, es algo ahí para estar atentos y tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué sería una perspectiva geográfica en las ciencias ambientales o en los campos emergentes de estas ecologías críticas? ¿Qué sería? Bueno, leyendo una serie de autores, revisando un poco algunos aportes, vemos que en general puede ser que lo espacial o los procesos de territorialización o desterritorialización, etcétera, son una de las cuestiones que marcarían esa identidad geográfica, ¿no? Pero también es cierto, como vimos en la diapo anterior, que nos guste más o menos, digamos, hay otros campos de estudio que también estudian la territorialización, ¿no? Vimos recién este libro de Gabriela Merlinski o la ecología política u otros campos. Pero sin duda lo territorial es una marca de origen. Entonces, con Pedro nos preguntamos, revisando todo esto que decíamos, ¿qué más, pues, qué más es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el SIGA? Eh, Cuento también el contexto, si no, quizás no se entiende. El SIGA es un centro desde el 2003 de geografía ambiental en la UNAM en Morelia, donde se llama Centro de Investigación en Geografía Ambiental. Tuve la suerte de conocerlo ya varias veces y ahora está unos meses compartiendo. Esto debería decirlo Pedro, lo va a explicar mejor que yo. Pero también al lado hay un centro de ecología muy potente y dentro del SIGA también hay ecólogos. Entonces es interesante, no lo vamos a agotar acá, pero esa tensión, esa discusión entre qué es geográfico, qué no es geográfico, qué es territorial, con otras disciplinas, ¿no? Eh, entonces nosotros en toda esa discusión hemos charlado con Pedro, que por ejemplo algo que sí creo que los geógrafos hacemos, aportamos, o por lo menos los geógrafos que tenemos a nuestro alrededor, es esa preocupación por lo situado, ¿no? No por estos marcos tan generales que incluso hacen los ecólogos u otras disciplinas, sino una especie, sin duda, aunque hayamos ido, vuelto y tenemos algo de lo local, tenemos el enfoque regional, estas cuatro
características que presenté recién de la geografía, aparte del Land Tradition, no están en juego, ¿no? Y tenemos, quizás no las enunciamos en el marco teórico, quizás no decimos, pero tenemos un oficio de eso. Entonces, quizás hay un hábitus geográfico también. Entonces, ese hábitus lo tenemos que detectar con otras herramientas si queremos verlo y no necesariamente con leer el marco teórico que enunciamos. Por eso viene un poco el juego de entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, ¿no? Eh, por lo menos hay algunos geógrafos que le dan bastante importancia en esta escuela al trabajo de campo, sea entrevistas, sea... Eso también es una diferencia y a mí me sirvió mucho autopercibirme a partir del otro, por ejemplo, en el trabajo con los antropólogos. ¿Mm? En el trabajo con los antropólogos o con algunos antropólogos, yo percibí que ellos se auto identificaban mucho, por lo menos algún grupo de ellos, con, y se diferenciaban de otros campos con un profundo trabajo etnográfico. Y ese trabajo etnográfico era de muchas semanas, meses en el campo, ¿no? Eso no estoy haciendo un juicio de valor, no digo que esté mejor o peor que otros, sino que eso era una marca de identidad que ellos tenían y sin duda en algunos contextos es positivo, ¿no? Ese trabajo. También, aunque no lo decían siempre en su marco teórico o no lo anunciaban de esa manera, es un enfoque mucho más inductivo que lo que yo había visto, los antropólogos, ¿no? O sea, ellos tienen un marco teórico, pero van al campo y su etnografía los hace en la práctica más inductivo. O sea, pueden relativizar con menos miedo que lo que yo iba. O sea, yo tenía un marco teórico y un enfoque más típico deductivo tenía que ver cómo. Está bien, no iba a forzar el marco, pero era un problema. Ellos era mucho más flexible. Entonces, viendo otros trabajos, dije, ojo que también los geógrafos tenemos esa tradición y lo hacemos y lo sabemos hacer, quizás con otras características. Ese es otro punto que traigo acá para discutir. Em, entonces, ¿qué sería la geografía ambiental, no? Eh, bueno, cuento un poquito antes de ir justamente a esta diapo. eh, o la cuento después mejor, eh, que según una síntesis de lo que hemos dicho, quizás sea que la geografía ambiental sea un análisis situado de procesos que se pueden trabajar en el territorio. Quizás verificable no es la mejor palabra, pero digamos, hay ahí un empirismo importante también en este trabajo. Eh, del- de- Desde lo espacial, ¿no? Con categorías espaciales, pero también integrando esa espacialidad con componentes biofísicos, socioculturales, ¿no? Quizás entonces, como nosotros vemos la teoría, y esto nos costó definirlo un poco, podemos seguir haciéndolo, hay un esfuerzo teórico, pero quizás analizando es lo que dije al principio, quizás no nos estamos preocupando tanto de la teoría, ¿no? O sea, no, y eso es producto de lo que dije al principio, entonces no tenemos, o sea, bueno, no porque nosotros nos preocupemos tener, pero digo, quizás un síntoma, o sea, no hay una preocupación excesiva teórica, pero sí más casuística, ¿no? Donde ponemos a prueba esas teorías, ¿no? Y sí nos interesa con Pedro y vemos que hay una preocupación por una particularidad de América Latina, latinoamericana. Esto también es un tema en sí mismo, después podemos discutirlo, si es desde Latinoamérica, si es por autores latinoamericanos. Bueno, desde la filosofía latinoamericana en adelante eso es un tema de discusión. Eh, pero digamos, pero creemos que de todas maneras, si vamos a sentir que la geografía que hacemos, y está ambiental entre paréntesis, eso no lo dije, porque ya lo vamos a decir enseguida, es posible que la geografía ambiental sea geografía, y depende con quién hablemos, no haga falta agregarlo ambiental. Ya vamos a charlar por qué creemos que es necesario bajo nuestra experiencia. Entonces, esa geografía que hacemos, que trabaja temas ambientales, ¿m? Tiene algunas particularidades y en eso vemos un potencial. Tiene una importante casuística, tiene mucho trabajo de campo y muchos verificación, ¿no? Eso nos permite varias cosas en nuestra trayectoria, trabajar con otras disciplinas, nos permite discutir con otras disciplinas y quizás si fuéramos muy rígidos en nuestro marco teórico, quizás no podríamos
discutir con esas disciplinas. Entonces, tiene un factor más inductivo, perdón, un abordaje más inductivo y tiene una búsqueda de esa particularidad que no se da como en los términos regionales o en la geografía, pero la vemos también en ese diálogo con otras disciplinas. Cuando se habla del cambio climático como un marco general, vemos que eso que nos parecía a nosotros como medio extraño, que se usa el cambio climático como argumento de todo o de muchas cosas, pero a la vez consideramos que existe ese cambio climático, no somos negacionistas, pero nos interesa ver cómo se está produciendo en un lugar concreto, en el norte de Mendoza, en el sur de Buenos Aires, en la inundación de Bahía Blanca. Esas son las preguntas que intuitivamente nos parecían importantes. Pero cuando hablamos con los de ciencias naturales, a veces dicen, bajo desde otro camino, llegan a un punto parecido. Dicen, sí, lo que estamos estudiando necesitamos más instrumentar esto para ver, porque no podemos explicar. Sabemos que esto es así en esta gran región, pero no tenemos datos locales, y eso sería el aporte hoy en día. Entonces, bueno, al final sentimos en ese diálogo, es cierto, o sea, no es lo mismo, esa particularidad puede ser por distintas cuestiones, ¿no? Puse acá esta reunión que se hizo de Andex hace la semana pasada, donde había geógrafos, donde había geógrafos sociales de Francia, donde había geógrafos físicos y donde había muchas otras disciplinas que estudian, se autodefine Andex como una red que estudia procesos hidroclimáticos, pero tiene un componente más fuerte de hidrometeorólogos de Colombia, Chile, eh, sudamericanos, diría, ¿no? A pesar de que había algunos franceses. Entonces, para ir, digamos, despejando algunas ideas, eh, la geografía ambiental, ah, por caminos distintos, nos llega a nosotros porque estamos preocupados por los temas ambientales y somos geógrafos. Y en algunos contextos no nos alcanzaba con decir eso, porque con decir que somos geógrafos, porque respondiendo a la primera pregunta, no todos los geógrafos hacían temas ambientales, no todos los geógrafos. Entonces es necesario remarcar esa expertise, ese oficio, pero a la vez es cierto que hay muchos geógrafos y mucha literatura y mucha teoría que está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es interesante, me parece, este debate, eh, ordenarlo un poco en el sentido pasa un poco parecido, como pasa con algunas discusiones sobre el cambio climático, sobre algunas cuestiones del antropoceno, ¿no? Donde se juegan categorías como dicotómicas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que bueno, armó una discusión donde el cambio climático eh, no era importante o estaba absolutamente, porque lo importante eran las desigualdades sociales que estudiaban. A primera vista uno ve o siente que en realidad cada uno está defendiendo lo que sabe hacer, y por eso hablamos del hábitus. Entonces le estamos poniendo una defensa epistemológica y todo a una cuestión que nos conviene, que sabemos hacer. Posiblemente estemos haciendo eso, yo también desde acá. Entonces, mientras uno decían que es más importante lo social y que en realidad los otros decían, pero yo estoy viendo el cambio climático y no me lo saqué de disminuirlo, pero no me lo borré de la ecuación, de la explicación del problema de los Andes. Y de pronto alguien dijo, pero cuidado, no sé si ese era el enfoque, algunos también criticaron ese enfoque, pero hay enfoques que dicen, este cambio climático se superpone a todos los problemas que traíamos del siglo XX. Eso es parecido, pero no es igual, porque no borra los problemas de pobreza, desigualdad, de la geografía radical, pero los resignifica en otra clave, o sea, tampoco borra el cambio climático, no es lo mismo, o sea, entonces el trabajo, que si yo agarro un trabajo del año 80 de desigualdad y aplico ese mismo método hoy, probablemente sea parecido, pero no va a ser igual porque hay otras dimensiones que ese trabajo no tenía. De la misma manera que si yo no tengo en cuenta esos aportes, bajo un trabajo totalmente, digamos, hidrometeorológico, o incluso tampoco voy a dar en la tecla ya sea de visiones más, eh,
de vulnerabilidad, de adaptación más mainstream o de producción social de la escasez o del riesgo, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros que hay mucho de esto, nos parece a Pedro y a mí, que hay mucho de este acercamiento a lo ambiental y acá quizás se despeja un poco con esta diapo. Entonces, la geografía ambiental para nosotros no intentamos o no pretendemos que sea otro campo más de la disciplina, ¿no? Digamos, sino un posicionamiento en torno a este problema planetario que es la crisis ecológica global, ambiental, ¿no? Por lo tanto, eh, se adjetiva como ambiental por esta necesidad de responder a esa demanda, pero esa demanda no es siempre igual, entonces por eso digo, esa demanda es situada ante ciertos sectores sociales, ante ciertos colegas, ¿m? Sí va a defender esa separación, esa superación de la separación, ¿no? Porque para trabajar estos temas consideramos que ese puente difícil de cruzar, que hablaba Marcelo, bueno, hay que hacer el esfuerzo de cruzarlo, o sea, ya si empezamos diciendo que no hay que cruzarlo, estamos en un problema. Y ahí tenemos la diferencia entre la teoría y la praxis. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros, voy a decir algo obvio, pero estas discusiones han existido y las he tenido, todos los geógrafos dicen, por ejemplo, en geografía física, yo escucho mucho, yo tengo en cuenta lo social y lo natural. Bueno, va a lo social y no sé, y es una cuestión donde no está, o sea, digamos, no solo es ínfima en el trabajo total, sino ni siquiera está legitimada o aceptada entre los pares. Entonces, hay mucho discurso y de lo social también. Entonces, yo entiendo que cada uno defienda lo suyo, pero digamos, me parece que en algún momento tenemos que ver, quizás sin nombre propio, de alguna manera, esta diferencia, ¿no? Entre lo que hacemos y decimos. O sea, usted, Facundo, dice que va a hacer esto, pero en la práctica, bueno, veremos, o sea, hacia adelante, cómo, no lo puedo hacer, perfecto, no lo puedo hacer, veamos cómo se hace. Tenemos mucho trabajo entre los que charlamos con Pedro, que recibimos a la revista, que están en los cursos, que son trabajos finales, donde dice, yo voy a trabajar voy a superar la dicotomía y voy a hibridar a un trabajo híbrido, ensamblado y no sé qué, que la TUR estaría orgullosa. Y cuando va al trabajo, es una descripción del marco teórico, una declaración de principio, y no hay un ensamblaje. O sea, en todo caso, voy a usar un término polémico, pero hay como una especie o sea, es un trabajo absolutamente social, no hay nada de otro saber. Se habla del agua y eso pasa en la práctica geográfica. Voy a dar ejemplos concretos porque dije que era una ponencia empírica. Tenemos acá un geógrafo muy reconocido socialmente que se llama Marcelo Girón Mendoza, que es parte de la Asamblea, espero que no se ofenda no creo, parte de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y es profesor de América Latina, de varias cátedras acá en la facultad. Y él es un tipo que con una geografía, diríamos, sin grandes piruetas teóricas, que también las maneja, pero hace un aporte a la lucha minera, a la asamblea, muy importante, ha hecho todos estos años. Es quizás uno de los intelectuales y con mediciones, con lectura de documentos, digamos, y yo creo que en su trabajo, donde mezcla métodos cuantitativos, cualitativos, va a la marcha, realmente produce algunos conceptos híbridos, toma saberes populares, pero de la práctica, no escrito, o sea, tiene algunos escritos Marcelo Dró, pero digamos, no vamos a encontrar. Entonces, me parece a mí que esta cuestión y asimismo ha sido criticado justamente por esto, porque su producción ha sido criticado desde la asamblea propia, en algún momento, de los colegas, porque su producción es difícil para los colegas ponerla si es positivista, si no es, ¿no? Entonces, quizás no esté pensada para ese fin la producción, y quizás es más útil que mi producción, ¿no? No lo sé. Entonces hay una separación entre la praxis y la teoría. Eh, y entonces creo que esta geografía ambiental, si decimos en el primer punto ahí que están viendo, que es una respuesta a una crisis ecológica planetaria o nacional o como cada uno quiera verlo, o local, o porque en el barrio tienen un problema ambiental, tiene que también ser
táctica y me faltó estratégica para tal fin. O sea, tenemos que aprender de Marcelo Giró, de militantes, de gente, de vecinos, de ciudadanos, de gente que escribe en el diario, digamos, y también, porque ese es el fin en un punto. O sea, no abandonar la teoría, a mí me encanta la teoría, soy profesor de epistemología, pero me parece que si no hay ese balance, digamos, no logramos un poco superar algunos de estos dilemas, ¿no? Entonces, los métodos, las coaliciones, las temáticas deberían ser discutidos. Quizás no están siempre tan a priori, no vamos, quizás no tenemos que pensar en un libro, que yo lo estoy buscando, pero donde esté todo resumido, esta teoría y esta praxis, toda coherente. Em, Entonces, la geografía ambiental, como la vemos nosotros, es un enfoque que reclama un esfuerzo en un sentido, este sentido, ¿no? De territorializar, espacializar los procesos, situarlos, que repito, hay, hay personas que no son geógrafos que lo hacen muy bien, o lo hicieron muy bien, pero nosotros deberíamos estar entrenados para eso. Y a su vez, de superar, si vamos a estudiar temas ambientales, me parece fenómeno el que no lo haga en geografía y me parece muy valedero. Me encanta leer cosas que no es que todo que sea esto mejor que otro, pero digo, quien trabaje temas ambientales, quien trabaje contaminación del agua, va a necesitar en algún momento un análisis química del agua, o entenderlo, leerlo, o tener a alguien. Si esa asamblea no tiene un químico del agua, estamos en el horno. O sea, y es una cuestión que mucho tiempo fue como criticada de positivista, esto. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo, ¿no? Eh, Entonces es un esfuerzo en un sentido espacializador, o sea, de estudiar los procesos territoriales y de superar esta dicotomía. No partiría desde cero tampoco, o sea, no intenta reciclar, puse esa palabra, pusimos estos términos, reformular algunas cosas. Ahora, esto decimos al principio, por momentos, y esto nos hacemos cargo de lo que nos gusta la historia, estamos reciclando, buscando mucho atrás y no vemos el presente. Ahí hay una dialéctica que no podemos resolver, ¿no? O sea, no siempre. Ya lo dije, geografía ambiental podría ser geografía, depende para quién. Y tiene una dimensión práctica que está planteada en la necesidad social, creo, esta geografía que nos interesa a nosotros, en el saber popular, o si les gusta más, porque están hablando con un político de la ONG, un saber ciudadano, pero digo, crítico en todo caso. Y ahí hay otro punto que nos parece, es que tampoco tenemos que avergonzarnos o tenemos que renunciar a la producción académica. Para nosotros es importante las universidades, ocupar el espacio, ser valorados desde afuera y ser valorados y estar orgullosos de ser intelectuales. Eso no significa sentirse, no valorar otros saberes, pero me parece que también, y este es otro punto, tenemos que recuperar el intelectual que a cada uno le guste, ¿no? El anfibio, esa es otra discusión, ¿no? Y hay lugares que sí nos sentimos cómodos en la geografía ambiental. En lo local nos sentimos cómodos, cómodos en los paisajes. Pedro hace mucho de paisaje, no es algo que yo he trabajado. En cierta particularidad latinoamericana, acá voy a tratar esto que lo mencioné arriba. No tratamos de buscar otro excepcionalismo latinoamericano, aunque en parte, en muchos lugares, no hay una Latinoamérica, pero sí es cierto que tenemos mucho y esto ya se percibe en las discusiones en la calle, hay muchas cuestiones de las discusiones ambientales que no han sido situadas históricamente, ¿no? En Argentina o en Mendoza, o sea, los primeros movimientos ambientalistas fueron criticados por eso, ¿no? Entonces me parece que hay que situarlo y eso no está resuelto, porque como creo que para el Gran Mendoza, voy a hablar de lo que conozco, es una referencia ineludible e importante. Lo que hacen los finlandeses para la transición energética también es una realidad muy lejana, pero también es una realidad muy lejana para el Gran Mendoza, aunque sigue siendo una referencia ineludible, lo que hace la comunidad indígena del Chocó. ¿Me explico? O sea, digo, entonces también hay ahí un juego que de pronto, me parece a mí, de vuelta está poco situado, ¿no?
Y entonces, por último, creemos que, que esta geografía ambiental, como la entendemos, tiene que ser autocrítica, consciente y estratégica con los límites y posibilidades que da este campo de estudio, ¿no? Eh, Decía alguien la otra vez, bueno, René Garro, lo voy a decir, un famoso climatólogo chileno que estuvo ahí, dice que él antes era un defensor a muerte de la interdisciplina y ahora se da cuenta que es muy difícil hasta para él. Esto nos lo dijo el otro día. Entonces que ahora es un gran defensor, ¿no? Pero que, que aprendió a no tener expectativas desmesuradas de eso, que cada uno va a seguir en su disciplina un tiempo, que no va a haber una interdisciplina de un día para otro y que va a estar los climatólogos acá, el otro y que avanza, ¿no? Él dirige el CR2 en Chile, que si pueden ver, tiene bastante de ciencias sociales para el promedio de un grupo. Entonces es interesante también esta cuestión, por eso hablamos al principio de lo que debe ser y lo que es. Entonces hay un juego de correr la frontera, pero como en la política y como en la vida social, por momentos podemos estar operando en un mundo que no existe, ¿no? Entonces ahí hay que ser, me parece, estratégico, ver tanto dentro de la geografía como fuera, ¿no? Eh, y creo que tenemos que ser conscientes de esos hábitos disciplinares de cada universidad e instituto de investigación para plantear esto, porque si no vamos a estar discutiendo cosas distintas. O sea, con todos los errores hemos tratado con Pedro de pensar esta idiosincrasia del SIGA, esta idiosincrasia acá, que yo creo que tiene puntos en común con la UBA, pero es distinta a la geografía chilena. Entonces, hay que ver ahí, porque si la geografía ambiental entonces es un camino para responder desde la geografía a una crisis ambiental, es uno de los caminos, no el único, entonces tenemos que ir viendo ese camino y adaptarlo a esas necesidades situadas, ¿no? Para ir terminando, yo no sé cuánto tiempo llevo, Gonza, y cuánto tenía que hablar. Uy, ya llevo una hora, ¿no? No, está bien, Facu, cerrá tranquilo. Bueno, en estas sí, diapos de reflexiones finales, Pedro no apareció, ¿no? No sé, no me he escrito acá. No, No, no lo Sé que hemos no. visto. no, acá tengo el celular tampoco que no, ni está leyendo, pobre, ni le han llegado los. Bueno, no hay problema. Tenía ganas él de. eh, es un gran expositor, mejor que yo. Bueno, los tres puntos de arriba a la derecha eran los puntos que yo les propuse al comienzo, ¿no? Y a lo largo de la charla hemos derivado, digamos, en otros, que intento poner uno o dos y hacer una especie de síntesis para ver si se enganchan con la discusión. Primero, el punto uno, vamos a sintetizar porque dijimos muchas cosas, pero que el desafío es cómo integrar lo social y lo natural en la práctica. Está claro que hay que integrarlo, está claro dentro de la geografía y afuera hoy en día, pero el tema es cómo hacerlo. Y en la práctica. O sea, está claro también que yo soy humano y natural, está claro de los no humanos, pero no está tan claro, sobre todo, cómo hacer hablar a los no humanos, cómo superar esas cosas, cómo vincular toda esta, o sea, o está claro dentro de ese campo de estudio, pero acá el desafío, si yo estoy planteando que la geografía ambiental es algo público, es responder a una crisis global, yo no puedo hablar solo en el idioma de mi disciplina, porque yo estoy hablando de casi un discurso político, ¿no? Yo tengo que poder transferir eso a la Asamblea del Agua, a los de Ciencias Naturales, y ha pasado que hemos empezado a hablar y cuando tiramos tres autores, se van, se paran o me dicen, mira, no entiendo lo que es, ¿no? Entonces, no digo que tenemos que renunciar, ¿qué hacemos ante eso? ¿Mm? Porque entonces estamos dividiendo, ¿no? Es un desafío, ¿no? Cómo traducimos, cómo dialogamos. Después vuelve y con unos años por ahí, o sea, no era que no querían eso, pero por ahí tuvieron que pasar otras cosas. ¿Cómo integrar lo social y lo natural en la práctica, en la praxis? Las relecturas nos encantan, nos pasaríamos la vida, pero digamos,
ahí podemos caer en una especie de intelectual que se regocija con su propia teoría, pero hasta dónde también es suficiente para responder preguntas, para hacer esa interdisciplina, para dar aportes, ¿no? Para no decir, no, yo tenía razón, mirá, Sauer ya lo dijo, mirame vos, ingeniero en recursos naturales, Sauer ya lo dijo. Bueno, em, yo tiré 3 supuestos, ¿sí? Y que por supuesto son provocadores y no se cumplen totalmente, pero podemos avanzar quizá en algún momento. Hasta dónde hay un desfasaje temporal entre los teóricos geógrafos que citamos y lo que decimos entre la teoría y la praxis, y esto de eh, si el excepcionalismo, ¿dónde lo buscamos? En otros campos, en nuestra propia teoría, ¿por qué? ¿Hasta dónde? ¿No? Estoy generalizando, no es que todos lo hagan, pero hay una especie de, hay dos cosas, o un abuso del geógrafo, es como el que mide la geograficidad. ¿Cómo sería el geógrafo? No me sale la palabra, el aparato que mide, entonces este es poco geógrafo, este es mucho, eso yo lo he sufrido bastante, pero es también verdad, quizás ha sido culpa mía, que hay como una despreocupación de lo geográfico. Entonces, ¿cómo se busca un punto de vuelta, donde el horizonte es ese, ¿no? Que dijimos? Hay una especificidad de lo territorial y lo ambiental, sin duda, en la geografía ambiental, pero también quizá hay otra que hay que buscarlas. Acá propusimos algunas, pero seguramente hay otras y quizá algunas de estas no les parezcan. Lo situado, por momentos un trabajo inductivo, ¿no? Basado en ese trabajo de campo. Hasta dónde ese trabajo de campo inductivo nos puede cambiar alguna, o matizar algunos enfoques que traíamos previamente, ¿no? Y para ir terminando, eh, lo que dije al principio, copiamos la definición, quizás la geografía ambiental puede ser un análisis situado de estos procesos verificados en el territorio, hay una especificidad del lugar, la geografía ambiental sería quizás un posicionamiento en relación a una crisis y a una demanda social, global pero local, ahí habría que corregir. La geografía ambiental puede ser geografía, y entonces debería tener un anclaje en la necesidad social ambiental, ¿no? Ahí hay un punto importante, que ya lo dije, lo repito porque es como uno de los nodos, donde esa necesidad un poco parte de nuestras preocupaciones académicas, pero un poco no. Y un poco tenemos la complejidad de definir lo social. Sabemos que lo social no existe, existen clases sociales, sectores sociales, géneros, etarios, distintas. Entonces, ahí cómo hacemos, bueno, de un enfoque crítico vamos a ciertos sectores sociales o clases sociales a trabajar, fenómeno. Pero esa necesidad tiene que estar marcada y ahí tenemos un problema y con esto aprovecho a hacer una conexión con lo actual, que no está tan claro. Hemos visto en la política que los sectores populares no siempre piensan lo que nosotros pensamos. Con esto no quiero decir que yo tengo que, la respuesta no es fácil, pero digo, cambiar mi forma de decir porque un sector popular es terraplanista, yo soy terraplanista, pero sí quizás tengo que reformular algunas cuestiones, porque la demanda, si la demanda social es otra, y la demanda social puede ser otra cosa, puede ser un barrio limpio y saludable, y que le diga, mirá, Facundo, me importa 3 cominos el cambio climático, eso es un problema tuyo. Y yo, pero no, yo no veo el cambio, yo paso, como charlamos una vez, yo paso falta de agua siempre. Y o sea, el cambio climático es como, no sé, el problema en Tailandia. Entonces, tengo que ver cómo adapto, ¿no? Yo creo que no debería renegar de ese trabajo académico. Bueno, ya todo lo otro lo he dicho, ¿no? Se siente como la autoridad, es estratégica, reflexiona sobre sus propios hábitos. Bueno, había una parte escrita de todo esto que Pedro iba a decir, pero me parece mejor porque ya llevamos como una hora. Eh, yo creo que si terminamos acá, está bien. Así que si les parece, acá justo en la estancia que estuve ahí en la UNAM, y esto en la otra foto en un geoparque, en una comunidad de la Mixteca Alta en México. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facu, por tu exposición, por la presentación, muy rica y, bueno, sin dudas es
totalmente acorde a lo que estábamos buscando con el ciclo, que es abrir discusión, ideas, reflexiones y diferentes perspectivas. Bueno, quizás ahora abrimos un poco el espacio para intercambiar, para hacer preguntas, comentarios. Así que si quieren se puede ir levantando la mano o escribiendo en el chat y bueno, vamos abriendo el diálogo con Facundo. Cita, no sé si querías hablar, pero está muteada. ¿Qué tal? No, sí, tenemos como comentarios, agradecimientos en principio para Facundo y también para Pedro, que bueno, finalmente no pudo conectarse, pero claramente se nota que estuvieron conversando estos temas, trabajando juntos, preparando esto. Así que acercale también nuestro agradecimiento a Pedro, aunque no pudo conectarse. Sí, hay comentarios, preguntas, pero no sé si también hay otro público, si quiere alguien arrancar, si no, creo que Pedro también tiene algunas notas, yo también, pero por ahí alguna otra persona que también quiera arrancar. Si no, bueno, arrancaremos nosotras, o no sé si Gonza, vos querés empezar con algo, como quieran. En principio, a ver, mientras Gonzalo dice, agradecerte, Facu, porque también, como las otras intervenciones de los otros encuentros, lo que se inicia acá es una conversación, que en realidad muchos de nosotros ya venimos teniendo, incluso con vos en diferentes espacios, pero lo lindo de estos encuentros es que alguien que trabaja estos temas viene y comparte generosamente lo que viene pensando a partir de su práctica. Y la verdad que es eso, es muy estimulante en términos de pensar colectivamente estos temas que nos preocupan, que nos importan, trabajamos sobre ellos, pero al mismo tiempo son temas de agenda actual clave, ¿no? A ver, por ahí, dale, ¿querés arrancar vos, Santi? Y después seguimos. Podemos hacer quizás una ronda de preguntas, porque quizás hay preguntas que estén relacionadas, no sé si te parece, Gonza. Sí, sí, Y, dale. y después que Facu tome lo que quiera, pueda. Eh, bueno, yo sí, primero que todo agradecer mucho la presentación de Facundo. Para mí fue bien interesante, como bien disparadora. Y por ahí, o sea, una pregunta tal vez muy básica para romper el hielo, aunque pues, creo que ya habían varias así como preguntas, intervenciones, pero me quedé pensando en esta como, eh, digamos, paradojas o inquietudes que planteaste en torno a cómo se está haciendo geografía ambiental. eh, y era tal vez algo como muy personal, pero pedirte sea como referencias, digamos, de geógrafos ambientales que vos estimes, digamos, que están en esta línea, digamos, que ustedes están pensando, como para tener eh, eh, algunas referencias para ir a consultarlas justamente. Eh, eh, eso en principio, en primer lugar, y no sé si adelanto también otra cosa así como de paso. eh, si definirías, por ejemplo, el trabajo de Jason Moore como una geografía ambiental o como una historia ambiental y cómo lo calificarías, digamos. Eh, y si entraría tal vez en esta lógica de como una redundancia teórica o algo que aporta, digamos, elementos más prácticos en los problemas, digamos, concretos, en los problemas socioambientales prácticos. Eso. Y muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Santi. Eh, Perdonen si estoy medio ronco. Bueno, primero, Facu, espera, ¿querés que te hagamos varias preguntas? Y como decía Cita, vos después respondés bueno, a dale, las preguntas. dale, como ustedes prefieran. Perdón, no entendí esa, me perdí esa parte, dale.
Bueno, yo tengo una pregunta que justo está como también en línea con lo que decía Santi. En este trabajo que, digamos, parece ser como bastante denso de identificar esta distinción entre teoría y praxis, al escucharte, a mí se me venía a la cabeza decir, bueno, ¿quién se identifica que hace geografía ambiental? Que es un poco similar, algo similar a lo que estaba preguntando Santi recién. Porque siento que, no sé, desde campos por ahí digamos, como la ecología política, que por ahí, no digo que están de moda, pero sí tienen como mayor reconocimiento. Digo, yo no sé quién se reconoce dentro de que hace geografía ambiental. Y ahí me surge la duda de, bueno, la geografía ambiental, ¿qué es? ¿Es algo que estamos buscando identificar qué está pasando? ¿O es algo que estamos buscando construir desde la academia o desde otros ámbitos eh, para que sirva para X cosa? Entonces, mi pregunta es esa, digamos, si hay alguien en esa distinción que ustedes hacen entre teoría y práctica y praxis que diga, ah, yo sí hago geografía ambiental. Me quedo como peloteando a partir del ejemplo que diste, sobre todo de Marcelo Giró. Y lo segundo es, en esta clave más situada, que digamos, vos también lo especificás mucho en lo local, en lo territorial, en lo latinoamericano, yo pensaba moverlo a otro ámbito, digo, ¿no? Pensarlo en el ámbito de la enseñanza. Justo se da que vos trabajás en cátedras como epistemología y como ecología política. Y la pregunta es, más allá de saber que no todo depende siempre de una única persona, ¿qué lugar tienen esas materias, sobre todo epistemología, ¿no? Y bueno, también ecología política, que supone que abona un campo interdisciplinario? ¿Qué lugar tiene ahí la geografía ambiental? Si es que lo tiene, o si digamos, es en ese sentido un campo en disputa. Bueno, por ahora va por ahí, después por ahí algún otro comentario. Gracias. Bueno, ¿contesto esas Dale. dos o vas Dale. vos, Quesita? Si querés te aturdimos con más preguntas, como vos quieras. No, no, no hay problema por mí. No estoy seguro de hacer todos esos links en mi cabeza, pero Dale, sí, 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 si dale. querés, dale, respondés las dos y después preguntamos. Bueno, bueno, gracias por las preguntas, son bien interesantes. La geografía ambiental yo creo que es un campo donde hay pocos geógrafos ambientales o que dicen que hacen geografía, los contamos con los dedos de la mano. Generalmente los geógrafos hacen otra cosa y hay algunos que hacen una geografía, eh, por ejemplo en Chile, más muy cercana a la geografía, digamos, más física, quizás que trabaja algunas cuestiones como gestión ambiental. Después les paso los nombres, pero ya, es interesante la pregunta porque yo creo que es una respuesta, respondiendo a Gonza, es una respuesta un poco académica, ¿no? Creo yo. O sea, no nace de los movimientos sociales y es una respuesta un poco desde los geógrafos para tratar de situarse ante esta, no voy a decir avalancha, yo no la veo así, no la siento así como peligrosa, pero sí esta ambientalización y donde los geógrafos vemos que voy a ser claro, tenemos pocos alumnos en la carrera, los proyectos a veces los ganan los de ingeniería en recursos naturales, entonces entre todas las estrategias que tenemos le agregamos lo ambiental. Digo, estoy haciendo algo muy general, pero eso no es que no tenga su fundamento, pero creo que es una de lo que yo creo. Cuando yo fui al SIGA, fui por varias razones, porque yo hago historia ambiental también, me interesa la historia y justamente en el SIGA Pedro hace historia ambiental y hace esto. Y yo dije, pero qué maravilla, o sea, hacen cuestiones muy parecidas a mis intereses. Cuando voy al SIGA, esto estaría bueno que lo diga Pedro, que lo aclare Pedro, yo veo que hay un grupo potente de geografía ambiental, es un instituto entero. Pero claro, ya les voy a pasar los nombres, pero cuando empieza uno a indagar, bueno, hay mucho, pero no es tan claro. Algunos, por ejemplo, hay toda una rama de geografía ambiental que estudia con los drones, algunos problemas del agua y hay una cuestión social. Entonces hay una diversidad muy grande. Hay muchos ecólogos que se han metido, pero
trabajan, pero publican quizás más como ecología o con otro nombre, que a pesar de que están en el SIGA. Eso, hay algunas tensiones, voy a decir solo así, hay tensiones, ya lo dije. Entonces, ahí hay como, creo que hay, por eso hablamos de los hábitos y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, a diferencia de la ecología política y a diferencia de, no sé, no es una corporación muy fuerte, pero quizás la geografía ambiental, no, por ejemplo, no tiene un grupo, un GT Claxo, por si vamos a medir en un grado de institucionalización. Em, no hay una red latinoamericana de geografía ambiental como de historia ambiental, para hablar de no grandes grupos, no de grandes campos de disciplinas, sino de cuestiones más o menos equivalentes. En el caso que vos me preguntás, Gonza, en Mendoza, la situación es así: epistemología se puso desde los 2000, antes no existía ni teoría de la geografía, se puso epistemología, es una materia que impulsó Furlani de Civit, ella era la titular. Recién yo ahora voy a ser titular y hace pocos años tengo poco más, y yo doy en esa materia distintos temas y doy temas ambientales. Doy algo de geografía ambiental y doy otros temas. Tratamos, como estamos en ecología política, es una materia. Entonces, digamos que un poco para responderte, yo te tengo que hablar de cómo se generó esa materia en el plan de estudios muy rápidamente. Entonces, ¿qué te estoy hablando? La realidad, te estoy hablando de un hábito, de una cuestión relacional de personas y cargos de... ¿Me explico? O sea, entonces yo te puedo decir, no, no, es que todos los mendocinos, ahí puedo decirte eso, la ecología política tempranamente. Bueno, sí, hay un grupo que sin querer queriendo de Mendoza empezó con la ecología política, y entonces hay jóvenes que siguen y hay congresos con eso, y por eso hay algunos referentes acá de ecología política. Los estudiantes en el plan de estudio 2019 pidieron de que hubiera esa materia. Digamos, parece raro, pero no la pedimos. Y cuando la materia se puso en esa negociación con los estudiantes, porque ellos veían una materia donde podían, con ecología política, veían una materia y pidieron ecología política, no pidieron geografía ambiental u otra, eh, donde podía haber más cuestión de movimientos sociales, de conflicto ambiental, algo más novedoso, me parecía. Y entonces nos llamaron a los dos que estábamos en geografía, que hacemos más o menos eso, que es Facundo Martín y yo, para dar esa materia que es optativa, como no sé si es parecido a un seminario, o sea, no es una... la venimos dando todos los años porque hay mucha necesidad, pero podemos no darla. Entonces, sí, la ecología política es una materia como que tiene más caudal. La geografía ambiental, hay una materia que se propuso en el plan y se da, y también tiene alumnos, pero depende. Pero yo creo que en este plan de estudio, la geografía ambiental, o sea, la materia geografía ambiental, viene a reemplazar, por ejemplo, lo que era ecogeografía. Y la ecogeografía, que tenía, ya saben, un enfoque más electrical, todo lo que ya saben, quedó como ese nombre ya no muy... Entonces también hay una cuestión semántica, una cuestión también de renovación, porque es cierto que en la materia de geografía ambiental, las profesoras que lo dan, las profesoras que la dictan, que creo que la dictan muy bien, dictan un enfoque mucho más renovado que esa ecogeografía, a pesar de que algunas son las mismas profesoras. O sea, hay un cambio de época también, pero digo, pero responde no necesariamente y siempre tenemos que hablar los de ecología política con geografía ambiental para no dar lo mismo. Y como nos llevamos bien, damos cosas, uno va más. Entonces, ese es como el escenario que yo conozco de la geografía ambiental. ¿Qué me pasa a mí? Ya voy con Jason Moore, no me olvido, lo tengo acá anotado. ¿Qué me pasa a mí? Que yo estoy en epistemología el grupo que estamos acá en el CONICET se llama Historia Ambiental y hago Historia Ambiental. Entonces, a mí también, y esa es una discusión que ya tenía Charo, me contaba con Elena Abraham, que Elena Abraham le decía, ¿por qué no pones geografía ambiental o algo de geografía? Porque vos pones siempre historia. Entonces, ya hacemos. Entonces, finalmente eso lo ganó más bien Charo, pero en el nombre, que quizá a alguno le interesa más o menos, quedó historia y no quedó geografía. Entonces, hay una cuestión ahí disciplinar. Entonces, para ciertos momentos se usa. Ahora, yo tengo que ser sincero, hasta dónde eso es una cuestión ontológica, donde yo hago un trabajo sustancialmente diferente y me pongo la camiseta de la geografía ambiental, o soy el mismo con dos camisetas,
o un poco distintas, ¿no? O sea, ¿soy dos jugadores distintos o soy el mismo que juega a la defensa y al ataque? No está tan claro. Entonces, no sé si respondo, después puedo seguir. Y sobre Jason Moore, a mí me parece muy bueno su trabajo. Yo creo que hace un gran aporte a la geografía, a la historia ambiental, sin duda, y yo creo que su trabajo es un trabajo, digamos, que de gran potencia teórica, pero también o sea, cumple en la práctica, bueno, tiene mucho trabajo, pero me estoy enfocando más al Capitaloceno, algunos de los más famosos. em, Tiene un gran poder empírico sus trabajos, ¿no? De hecho, que hay como dos escuelas que son súper, digamos, complejas y no se puede decir que no tengan una potencia teórica y práctica entre, o sea, entre los del Capitaloceno y los del Antropoceno, ya sabemos, pero también entre el grupo más de Jason Moore, que habla de entorno más de cómo entienden el metabolismo social o la fractura metabólica, más anclado en Wallerstein, en esos autores. Ellos tienen una interpretación del marxismo que no es igual, por ejemplo, a Bellamy Foster, ¿no? Entonces, hay como dos escuelas de interpretación de ese marxismo ambiental y Jason Moore y ellos hablan más de que, o sea, eso tiene varias consecuencias. eh, en su postulado, Jason Moore, y esa escuela habla más de que el tema empieza con el descubrimiento de América, ese capitaloceno, y en cambio Brian Napoletano o Bellamy Foster hablan más que en la revolución industrial, donde ellos llaman el metabolic rift. Bueno, o sea, mis opiniones son muy buenas de esos autores, ¿no? No sé si te contesto, Santi, ¿no? Después tenemos que ver, pero bueno, ellos ya cumplieron con la tarea. La pregunta acá era un poco, creo que hay que leerlo. Yo no yo debo aprender de ellos. Estuve ahora y estuve aprendiendo con Brian, porque justo tuve la suerte que está ahí en el SIGA, ¿no? Pero bueno, es toda una teoría marxista muy sofisticada y que ellos la trabajan muy bien. Pero sí, es un buen punto. Fíjate que como yo creo que eso Brian tiene trabajos donde lo hace, pero hay trabajos donde la discusión justamente es cómo lograr esto, ¿no? Porque, bueno, una persona tampoco puede hacer todo, no es culpa mía, pero digamos, pero sí, todo esto, por momentos, faltan interfaces entre la teoría de Metabolic Rift y algunas cuestiones que Pedro la ha hecho con Brian y ha avanzado, pero digo, es un camino por andar, no tampoco voy a decir, ¿no? Situado a la realidad de México, situado a otras. Bueno, no sé si te contesto, Santi y Gonza, me repreguntan Ah, no, lo que no te pregunté de la geografía, Giró, esto, no sé si te contesté bien, Gonza, me decís. Sí, sí, perfecto. Gracias, Facu. Muchas gracias. Sí, por mi parte también. Súper. Gracias. Bueno, no sé si Cita y Perla quieren aprovechar para hacer alguna pregunta. Aquí el dúo dinámico del instituto. ¿Querés empezar vos? Bueno, yo tengo como más reflexiones, yo qué sé, son cosas que, digo, que nos interpelan y nos dejan pensando. No sé, son algunas preguntas y sobre todo más comentarios, me parece, ¿no? Eh, Recuperando cómo comenzaste, ¿no? Comenzaste un poco yendo a la tradición disciplinar, ¿no? Y decía, si no entendí mal, decime por ahí me equivoco, que había más diferencias en términos epistemológicos y metodológicos, pero había como más permanencias, ¿no? U homogeneidades en términos ontológicos, ¿no? En esas diferentes definiciones que diste, sobre todo un poco cuando ibas a la tradición disciplinar, pero también cuando pusiste los diferentes grupos, ¿no? Ese, esa filmina donde pasaste revista a diferentes grupos contemporáneos. Y me quedé pensando si también no hay algunas diferencias ontológicas sustantivas, ¿no? Pensaba sobre todo, quizás porque no estaba tan presente en esos grupos o no de manera explícita, pero si uno va hacia las perspectivas poshumanistas, recuperando a Noelia del encuentro anterior, ahí hay como una diferencia ontológica también, me parece interesante, ¿no? Entonces,
Nada, me quedó esa duda de si simplemente las grandes diferencias son solo de orden epistemológico y metodológico. Después, lo, lo segundo, me resultó bueno, interesante esto de qué es la geografía ambiental. Vas por la tesis de que es un enfoque más que un campo, ¿no? Marcelo López en el primer encuentro también, ¿no? Nos planteaba algo en ese sentido, que me parece interesante, digo, vinculado sobre todo con esta problematización de lo ambiental en relación con la crisis planetaria, pero y ahí también conecto un poco con lo que preguntaba Gonzalo, ¿no? Si uno lo piensa como la geografía ambiental en términos de proyectos, de investigación, de trayectorias de investigación, creo que la idea del enfoque se entiende y es potente. Si uno lo piensa más en términos de docencia y de definir contenidos, si solo quedamos con el enfoque, nos hace perder, por ejemplo, otras perspectivas distintas a ese enfoque que estamos adoptando y sobre todo la tradición. Estamos en este momento en nuestra carrera pensando el plan de estudios y entre otras cosas teniendo que definir los contenidos mínimos de una supuesta geografía ambiental. Entonces, en principio hay algo ahí de diferencia de apostar a un proyecto de investigación o a la definición de unos contenidos básicos de un plan de estudios que me parece que nos debiera abrir la mirada. No sé, es una afirmación hipotética en realidad. Me pareció interesante esto que decías que es la reflexión sobre qué es lo específicamente geográfico, ¿no? Vos nos decías, bueno, hay muchos otros campos disciplinares que vienen trabajando lo territorial. Ahí me acordé, por ejemplo, citaste el momento a Merlinsky, ella cuando habla de productividad, ¿no? De los conflictos que recupera Mele, habla de la productividad territorial, pero aparece solo como producto, ¿no? No aparece esta mediación espacial de los procesos que me parece que es como una marca de cierta geografía crítica, ¿no? Y, y vos colocabas, para pensar lo geográfico en la geografía, decías lo situado, lo espacial y la integralidad, ¿no? La integralidad recuperando un poco esta tradición, ¿no? La de Puente, ¿no? Hay algo de eso. Lo espacial, me parece ahí pensando sobre todo en la cuestión de la extensión, ¿no? Porque planteabas términos como el de la distancia, la cercanía, la proximidad, hay algo ahí de pensar, sí, no sé, lo digo ahora como extensión, pero quizás haya otro término mejor que lo diga. Y después decías lo situado, y pensaba, digo, otros campos disciplinares, o en general gran parte del pensamiento decolonial latinoamericano viene hablando de lo situado. Entonces, ahí también vuelve la pregunta sobre qué es lo situado geográfico respecto de otras condiciones situadas, ¿no? Vos fuiste por la idea de lugar, me quedé pensando lugar, locus, digo, ahí también como diferencias, ¿no? Me parece que también como bastante cosa rica para seguir abriendo ahí, pero me parece que es una linda punta para pensar esos temas, ¿no? Así que se agradece eso. Creo que tenía alguna otra cosa más que no la estaría encontrando por ahora. Pero bueno, en principio esto, creo que no es ninguna pregunta, son más reflexiones, Facu, perdóname. No, está bueno, nada, perdón, al contrario, me gustan y me vienen muy bien. Sí, digamos, yo no creo que no haya diferencia ontológica. Lo que creo es que, digamos, esas diferencias, que vos las nombraste, las podemos repasar. Yo ahí puse de un enfoque materialista, idealista, pero hay como dos cosas. Primero, de esas diferencias ontológicas, yo acá en esta charla no tenía, sería una charla en sí misma y tampoco soy especialista. Entonces, eh, existen esas diferencias. Nombré recién solo entre los enfoques que abordan el marxismo ecológico, ya hay dos, y las peleas suelen ser más intensas de lo que yo pensaba, ¿no? O las discusiones, no sé si son peleas. La diferencia entre los enfoques humanistas y otros también, claramente. Pero me refería a que en, En los dos casos, si vamos a nombrar que son dos enfoques muy diferentes, vamos a nombrar el poshumanismo y ese marxismo ambiental, elijamos a Bellamy Foster o elijamos a Jason Moore, em, hablando en términos geográficos de vuelta,
son por momentos, y esa es un poco la cuestión, me parece que hay como que hay un punto donde podemos nosotros generar más cuestión, metodología, y no está muy producida desde lo geográfico, creo, ¿no? O sea, digo, desde el poshumanismo tenemos referentes que hablan y hacen, como fue Noelia y hay otros. Hay también en geografía en Chile, pero me parece que, ¿cómo decirlo? A ver, me parece que en- no hay una, o sea, a ver, yo puedo decir cuál me gusta a mí, ¿no? Pero lo que yo siento es que en general em, la mayoría de los a ver cómo lo digo que no se entienda mal, es una paradoja, pero muchos investigadores y en docencia más no van a ver esa diferencia tan profunda. Esa pelea es una pelea más intelectual entre los partidarios de Bell y Foster, de los otros, y por ejemplo, voy a dar un caso concreto, ni hablar en la docencia. En la docencia, pero en el Congreso del otro día, e incluso entre los investigadores, no lo van a decir fuerte o tan fuerte, pero decían, mira, a ver, yo creo que sí, que hay un capitaloceno, un antropoceno, hay una crisis global, hay una gran aceleración, pero a mí, la verdad, si empezó acá, empezó más allá, y si tiene razón esta interpretación de Mar o la otra, es un problema de ellos. O sea, yo quiero, o sea, me explico, o sea, hay como una discusión teórica válida, me parece súper interesante, pero, pero que a la hora de abordar esos enfoques, no sé, en una sequía en Mendoza no nos cambia demasiado, digo, Sí, sí. Hay una me cuestión de la parece. urgencia ahí donde volvés con la cuestión más Exacto. táctica y Lo mismo estratégica, ¿no? lo De la otro, o sea, emergencia. lo mismo lo otro, o sea, en el Congreso el otro día, ya los de ciencias naturales están todo el tiempo diciendo que hay un antropoceno, un capitaloceno de forma indiferenciada y que el problema es que hemos separado lo humano de lo no humano. Entonces levantaba la mano uno y decía, y lo aplicaban como podía a su caso, una bióloga, una ecóloga, y ella no ve esa diferencia. Está bien, se le puede explicar, pero ya hay un consenso de que cada vez más amplio, de que de esa visión dicotómica entre la sociedad pura y la naturaleza no va. Hay un consenso. No está en los términos teóricos que propone Latour. La mayoría, voy a ser malo, no sé si ha leído todo Latour o si con la fineza, pero sí ha logrado eso calar en muchos investigadores, ¿no? Eh, y después los que tenemos que discuten, o sea, y después tenemos trabajos que dicen, bueno, sí, eh, son súper teóricos, o sea, por eso está Jason Moore, pero hay, si ustedes se me ponen en la página de metabolismo, Metabolic Riff, que me pasó Brian, hay miles de trabajos. Y de esos miles de trabajos ya no tengo la misma consideración que de Jason Moore. Digo, no porque sean malos, pero son trabajos que dicen, es una discusión teórica sobre estos temas que dije, pero no hay ninguna bajada ni al territorio, ni al caso. O sea, está buenísimo, me encanta. Digo, yo no estoy en contra de ninguna labor intelectual, pero digo, no responde las preguntas que yo estoy planteando, ¿no? He hecho el ejercicio, hay un chico acá, un becario, que quiere trabajar metabolismo social y tenemos le bajamos uno, otro. No, que yo agarro a este autor son trabajos súper teóricos, está buenísimo, pero entonces, Brian, pasarme un trabajo y no, es que esta noción y un poco más, un poco menos. Entonces, hay una necesidad, digamos, yo la noto, los becarios, sí está bien, pero si es lugar o locu, te entiendo, la hago. Pero en la práctica, el resultado, o sea, en la entrevista, no la encuentro. No, sí, ¿para qué lo busco? ¿Qué sé yo? Hay dos enfoques. Y cuando va, o sea, me explico, hay como una pasa en todas las disciplinas, no en estas, pero yo lo planteo en lo que yo veo, ¿no? A la hora de explicar el epistemicidio a los de irrigación, y es muy difícil explicar ciertas categorías, ¿no? Entonces entramos ahí en un choque con otros actores sociales y queremos explicar ciertas categorías. No digo que lo renunciemos, estoy viendo lugares donde tenemos que trabajar. No estoy diciendo que... Entonces, de vuelta, no es que esas diferencias ontológicas no existan, digo, en el plano te diría de cierta investigación y en la docencia ni hablar, y hoy no son las más, la resolución de ese dilema no son las más importantes, me explico, o sea, sí los otros que vos dijiste, me parece, y que es el dilema práctico de los contenidos. Yo, bueno, yo te diría, no sé, y de vuelta, está bueno que haya geografía ambiental,
pero hasta donde yo sé, los contenidos serían bastante mixturados. Va a haber una parte del programa que yo digo, aunque lo hiciera yo, digamos, yo no sabría hacer, y otra parte va a repetir un poco de ecología política, un poco de lo otro, o sea, no hay una producción, un corpus coherente de geografía ambiental, ¿no? Entonces, un poco la excusa, de vuelta, para trabajar ciertos temas ambientales en otra materia, pero bueno, eso será no quiero acá meterme en una discusión de planes, que ya estoy un poco acá cansado en Mendoza, pero digo, pero dependerá del contexto, o sea, si hay dos ecologías, eso pasa acá, tenemos 8 alumnos con mucha fuerza en la última materia, y está ecología ambiental, perdón, educación ambiental, con una alumna este semestre, primer semestre. Nosotros 8, se anotaron 10. Geografía de la salud, que está dando cosas parecidas, 2, que son los mismos alumnos, y hay otra materia parecida. Entonces ahí también hay que ser realistas, ¿no? Y ni hablar de lo realista en términos de que si yo, me hago cargo, digamos, mucho de la diferencia ontológica en epistemología no puedo avanzar, a los chicos no les gusta, quieren sacar muchas de estas materias, epistemología, o sea, yo sé que hay colegas que no quieren sacarla. Si yo voy a discusiones les parece a todos, colegas y alumnos, bueno, entonces me explico, ahora tengo mucho más éxito cuando esas discusiones ontológicas las planteo de otra forma, a eso voy, las traduzco, y después puedo decir, bueno, sí, un poco Noelia lo explicó, y creo que Marcelo también, ¿no? Pero darlo, bueno, ahí es un tema, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas. A ver, lo ontológico, la docencia. Sí, lo espacial me refería, era como una palabra amplia. Destaco también que esto lo hicimos entre Pedro y yo, pensamos parecido, pero no igual, y que hay es como también otro híbrido de los dos. Habría cosas que debería haber, pero lo espacial responde porque lo territorial, bueno, sabemos lo que es, ese espacio apropiado con toda esa discusión, o la de territorial, pero lo espacial era un poco más amplio para incluir la escala y otras cuestiones, ¿no? Para decir, bueno, la escala me parece súper importante, por ejemplo. Lo colonial es situado, yo te diría, en la teoría, depende. Hay un montón de trabajos de colonialidad, ¿ok? Donde es como porque pasó esto, va a pasar esto. Sí, en principio sí, o sea, porque o sea, depende de qué colonialidad ambiental estemos hablando, cuál, pero es porque pasó este proceso, entonces en Mendoza la minería es un proceso colonial. Bueno, sí, ya lo sabemos, pero ¿cuál es la particularidad de quiénes son los actores de esa colonialidad? Entonces yo te diría, no es situado porque yo le cambio las palabras y lo uso en San Juan, en Jujuy, yo no lo veo. Veo sí mucho trabajo antropológico más situado, si tengo que hacer un promedio rápido e injusto. Con otros problemas quizás, pero hay muchos, algunos son los mismos, ¿no? Antropólogos que trabajan en lo colonial, pero los enfoques coloniales también me parecen un aporte y me gustan, pero como todo, hay como enfoques que yo podría de vuelta a eso, ¿no? O sea, entonces, nada, yo se los paso a alguien y me dicen, sí, bueno, me explico, o sea, no sé si me quedó algo por responder citado de lo que me dijiste. No, sí, perfecto, perfecto, Facu. Muchas gracias. Aquí está Perle también que te quiere Dale, preguntar, estoy preguntar esperando algo. eso, Perla, no te me rindas. No, no me rindo. Al contrario, te agradezco la presentación. Me resultó muy interesante por varias cuestiones. Primero, porque creo que vos tenés una experiencia de trabajo muy importante con esas temáticas y con distintos campos de conocimiento, no solo las humanas. Me parece que eso es súper interesante, que has interactuado con gente de las áreas también naturales, para decirle de alguna manera. Me quedé pensando en dos cuestiones en esto de, bueno, de qué le podríamos aportar, que creo que está presente en lo que vos planteaste, en esta idea de territorio, pero mi pregunta es si hasta dónde la idea de territorio, como antes planteaba Cita con el tema de Graciela Merlinski o con el giro ecoterritorial, si es operacionalizada tal como se viene haciendo
en varios estudios de América Latina. Vos planteaste antes de desterritorialización, reterritorialización, prácticas materiales y simbólicas. Me pregunto si en lo ambiental se usan esas categorías y si ese abordaje no podría ser algo que un toque propio nuestro, diríamos. Y también recién hablabas del tema de escalar. Cuando creo que vos planteás el tema de lo local, planteás esto de la internalización de lo global, pero bueno, también nosotros en la disciplina venimos discutiendo bastante lo escalar, las asociaciones escalares, ¿no? Los saltos de escala, y eso me parece que no lo veo tan presente en otras disciplinas. Entonces me pregunto si nosotros no podríamos en nuestros enfoques enfatizar estas perspectivas, especialmente cuando se trabaja lo escalar, bueno, se los trabaja como diríamos, estas metáforas de peldaños, diríamos, ¿no? De cada uno aislado, pero no en interacción y teniendo en cuenta actores que tienen experiencia o se construyen como sí mismos en ciertas escalas. Entonces, me pregunto si eso no podría ser un aporte, diríamos, a lo ambiental desde nuestra formación desde los años 90, diríamos. Sí, con esto que decís, hoy si hiciera la presentación de vuelta, pusiera lo escalar. Para mí lo escalar es como, o sea, lo territorial también, ahora voy a eso, pero lo escalar está menos trabajado, más, no sé Bien, cómo decir, sí. esta visión de lo escalar, no tan de sentido común, de peldaño, es muy potente y creo que debemos trabajar, debemos ir por ahí, no solo en esto, en lo ambiental, en otras cosas, en otros abordajes geográficos. Así que sí, si yo hiciera de vuelta la presentación, pondría lo escalar ahora, como central, ¿no? Así que gracias. Creo que la noción de territorio no está operacionalizada como en otra disciplina en general, no quiero personalizar, como los geógrafos, no. Por eso también creo que es un aporte. No está operacionalizada, o sea, hay muchas variantes, ¿no? Hasta donde yo tampoco he hecho esa búsqueda así exhaustiva, estoy hablando un poco intuitivamente, pero lo que yo noto que los geógrafos ahí tenemos un campo todavía, a pesar de que a diferencia de la escala, territorio lo dice el intendente de Las Heras, pero tenemos todavía un campo, porque justamente se dice mucho, pero pocos lo operacionalizan o lo complejizan o tienen, digamos, una, ¿cómo decir? Una experiencia en esa teoría praxis, que es lo que estamos tratando de plantear, ¿no? No solo. Si es cierto, me parece, no en lo escalar no, porque quizás es menos, en lo escalar me parece que no lo he visto, pero en el territorio sí es cierto que por momentos, y también ha sufrido un poco esa cuestión de más declarativo que hacerlo, porque bueno, no es tan fácil hacerlo. Y lo otro que le sucede a la noción de territorio es que también eh, nos cuesta, me parece, esto que yo estoy diciendo, es- explicárselo, expresárselo a los que no son geógrafos, ¿no? O sea, no lo terminan de ver como útil o terminan viéndolo, esa mayor complejidad que le damos a la noción como, bueno, como un artefacto, digamos, interesante en todo caso, pero que no se vuelven locos como la escala y te dicen, bueno, ya me siento y explícame porque esto lo voy a aplicar, ¿no? O sea, eso, y bueno, o sea, pero bueno, ahí no sé por qué será, pero sí creo que esos dos, sin duda, Perla, no sé si te respondo. Lo colonial, dije algo que lo tengo acá arriba. Claro que como si tomamos la escala de América Latina, lo colonial, claro que es situado, pero yo me refería a otras escalas, ¿no? O sea, digamos, no sé. eh, Gracias, Facu. no, de nada. Gracias a vos, gracias a usted. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? No veo levantada ninguna mano y no sé si el chat. A ver, eh, voy a ver el chat, pero no, creo que ya. mm, no, hay una pregunta si hay certificado de asistencia. No, no estamos dando certificado de asistencia y no hay ninguna pregunta. A ver, Mónica está escribiendo.
Bueno, ahí dejó de escribir. A mí no me aparece. ¿Te parece alguien escribiendo? A mí me No aparece y aparece. me desaparece. Ah, ahí. Ah, lo Ah, libera solo Mónica. Ahí debe ser. agradecimiento. Bueno, gracias, Mónica. Mónica. No, el agradecimiento es mío. La verdad que eh, ojalá podamos compartir más tiempo en estas discusiones. Ya voy a hacer lo posible por andar por allá y creo, yo personalmente siento que tengo mucho que aprender allá del grupo de ustedes, así que no lo he olvidado para nada y tengo muchas ganas de poder dialogar y profundizar esto con más tiempo con todos ustedes. Así que les agradezco mucho la invitación y bueno, eh, nos quedamos pensando y acá todo lo que han dicho y vamos a ver. Muchas gracias y No, agradecerte a vos, Facu. Recién decíamos, se escucha con eco. No sé si es porque está abierto el micrófono de Gonza, ¿puede ser? Quizás ahí, sí. Ah, No, recién ahí comentábamos con Perla, comentaba Perla en realidad, que abriste un montón de puntas también para seguir pensando, y eso es muy rico de una presentación, ¿viste? Que te va abriendo cosas y te deja pensando en cómo seguirlas, cómo anudarlas, así que te esperamos acá, obviamente cuando, sabes, cuando quieras, esperemos que sea pronto para seguir conversando estos temas. bueno, muchas gracias y me alegro que haya sido fructífero. Bueno, que pasen un lindo viernes y puedan descansar y roguemos que a la escala nacional vaya mejorando. Sí, el lunes hablas dale. Gracias, Esperemos. Mónica, muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Paco. Saludos a toda la gente de allí de Mendoza y un abrazo a Pedro, mandale. sí. Le digo, Esperamos la segunda parte de Pedro. Claro. dale, Próximo. le voy a decir que, Sí. Excelente. Y Muchas gracias, Facu. viste que grabamos la presentación. Si no tenés problemas, la vamos a poner como las anteriores, la vamos a hacer pública, ¿no? no, perfecto, un gusto. Me dio un ataque de tos nomás, pero no es nada. Muchas gracias. No, gracias a vos, Buenísimo si Facu, y está en también. internet. Yo he pasado varias de Marcelo y de Noelia, le he pasado a los colegas acá. Algunos la han visto, otros la están por ver, pero están, así que es un gran material para mí también, para nosotros, pedagógico y de reflexivo, ¿no? Así que les agradezco que la iniciativa, porque de vuelta, la geografía ambiental me parece que da pie a otras discusiones, ¿no? Entonces me parece que está bueno. Em, Así que muchas gracias por la iniciativa. No, gracias a vos que también se te escucha con la voz tomada, así que momento de hidratarse, de recuperarse y bueno, Descansar. viste una charla de 2 horas hablando permanentemente, así que gracias. Bueno, un abrazo grande, cuídense Que estén muy bien. y estamos en contacto. Que sea un Un buen abrazo fin de. grande. Chao, chao.